Bienvenidos a Cantar no es simple, todo lo que se pone en juego cuando cantamos. Este es el episodio 4 de la segunda temporada y estoy muy, pero muy feliz porque es un episodio especial. Es la primera vez que estamos filmando y es la primera vez que tenemos un invitado súper especial para contestar la pregunta que nos hicieron hoy. Así que voy a presentarlo, voy a leer para no meter la pata. Él es el licenciado Ariel Aguirre, fonoaudiólogo egresado de la UBA, docente y terapeuta certificado en el método Rabin en Alemania, docente adscripto de la UBA, ex profesor universitario UMSA, docente en ISER, integrante del equipo de salud integral en diversidad en el CESAC 11, coordinador general de residencia de fonoaudiología de CABA, dedicado al área de la voz y además actor. Todas esas cosas, ni más ni menos. Así que bienvenido, Ariel. ¿Te puedo decir Ari? Sí, claro, Caro, yo te digo Caro a vos también ya. Absolutamente. Muchas gracias por invitarme y un gusto estar acá conversando con vos. Por favor, el gusto es todo nuestro. El tema de hoy es un tema muy importante que creo que se ha abordado muy poco y por eso le pedí a Ari que se sumara para responder porque me parece que es la mejor persona para hablar sobre este tema tan complejo y tan profundo y tan poco explorado, que es cómo afecta a la voz el ciclo menstrual en la mujer. Así que aquí estamos. La pregunta más abarcativa, la pregunta inicial, la pregunta con la que arrancamos es esta. Y la idea un poquito es, bueno, que nos cuentes y vayamos construyendo esta respuesta sobre este tema que es un poco territorio inexplorado, ¿no? En algunas áreas. Sí, no se habla mucho, como vos decías, de este tema, y es un tema muy importante. En realidad, el sistema hormonal, ¿viste? No se habla mucho de las hormonas en relación a la voz, y la realidad es que el sistema endocrino, el sistema hormonal, rige toda nuestra vida durante todo el ciclo vital. Es así, incluso desde la gestación ya son súper importantes esos mensajeros químicos, esas hormonas que llevan cierta información y que producen ciertos efectos en los lugares donde hay receptores adecuados, ¿no? Para recibir esa información. Suena muy interesante porque cuando lo digo y lo escucho, me escucho decirlo, también tiene que ver con la comunicación, ¿no? Con esa información que va a ciertos lugares. Pero bueno, vamos más a lo biológico por ahora y después por ahí más a lo metafórico. Eh, este sistema endocrino rige toda nuestra vida y rige nuestros cambios en los ciclos vitales. Es lo que marca muchas veces el cambio de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la juventud, a la adultez, luego cuando somos adultos mayores y bueno, todo el tiempo que estemos vivos tenemos cambios y transformaciones con este ciclo hormonal, Siempre en ¿no? cada etapa de la vida se van dando movimientos hormonales que marcan el final y el inicio de nuevos ciclos, ¿no? Totalmente, totalmente, es así, marcan ciclos. Y justamente el que estamos hablando, el ciclo menstrual, yo pensé que por ahí estaría bueno contar un poco brevemente de qué se trata. Para eso también tengo mi machetito, para no equivocarme, como vos dijiste antes. Este ciclo menstrual dura un promedio de 28 días y tiene cuatro fases, ¿no? La fase menstrual, la fase folicular, la ovulación y la fase premenstrual. En el ciclo menstrual es del 1 al 5 del ciclo, más o menos del día 1 al 5, la folicular del sexto día al treceavo día, en el 14 es la ovulación y luego tenemos la premenstrual que es del día 15 al 28 del ciclo. Por supuesto que esto sí es regular la persona, ¿no? Y sí se da así como un relojito que por ahí no sé si existe tantos casos que se den así siempre, ¿no? Depende de muchas cosas. Depende de muchos factores. Creo que ser irregular es más frecuente de lo que uno cree. Totalmente. Y este ciclo está regido por hormonas, justamente, ¿no? En cada uno de estos momentos, estas fases, hay aumentos, disminuciones
Por ejemplo, en la parte del ciclo menstrual, el estrógeno y la progesterona, que son las dos hormonas más importantes de las que vamos a hablar ahora, están más bajas, y producen ciertos efectos en el cuerpo y también en la voz. Luego en la fase folicular hay un aumento del estrógeno y eso también produce un efecto. En la ovulación hay un pico ahí de los estrógenos y luego empieza a descender. Hay un aumento de la progesterona y empieza a descender lo que es la producción de estrógeno, ya en la fase premenstrual. Y si para decirlo simplemente, para responder simplemente a esta pregunta de si hay una influencia, sí, hay una influencia entre las hormonas, el ciclo menstrual y la voz. Y es muy interesante lo que contás porque, bueno, la pregunta en sí, disparadora del episodio de hoy, me parece muy interesante porque no siempre nos tomamos el momento, las mujeres, primero de registrar en qué parte de nuestro ciclo menstrual estamos. Segundo, de registrar cómo nos sentimos integralmente, física y emocionalmente, en los diferentes momentos de nuestro ciclo menstrual. Pero además, y en particular, no solemos quienes cantamos, las mujeres que cantamos, reflexionar o llevar nuestra atención a la posible relación que hubiese, con lo cual creo que ya la pregunta en sí misma abre como una puerta, y la persona que la hizo es muy perceptiva, evidentemente, para hacérsela, pero a partir de lo que vos contabas, realmente hay como cambios específicos hormonales que se pueden seguir a lo largo del ciclo menstrual y que no son aleatorios, ¿no? No, totalmente. Están programados para que sucedan así y tienen sus efectos. Se pueden leer sus efectos en ese ciclo. Y como vos decías, es muy importante la variable de la sensibilidad, porque no todo el mundo lo registra de la misma manera, no todo el mundo lo siente de la misma manera y a no todo el mundo le afecta tampoco de la misma manera. Hay personas que sienten mucho más los efectos de estas hormonas y hay otras personas que por ahí no. Y para las personas que utilizan su voz de manera profesional, en este caso cantantes, es muy importante porque eh, los cantantes, las cantantes, les cantantes tienen un ejercicio de autopercepción cada vez más profunda, ¿no? Es parte de su quehacer, de su hacer vocal, y están acostumbrados a percibir cosas muy sutiles que el resto de la población por ahí no le da tanta importancia. Correcto. Es decir, que cuando pasamos por estas etapas diferentes en las que hormonalmente están sucediendo cosas que afectan a nuestra voz, para quienes cantamos esas variaciones pueden ser más perceptibles que para quienes no cantamos y posiblemente inclusive afectarnos. Recién me preguntaba, por ejemplo, si estas variaciones podrían producir una mayor disponibilidad vocal en ciertos momentos y menor disponibilidad vocal en otros, y cómo nos afecta si tenemos que cantar en público o determinar la tonalidad de una canción. Es importantísimo porque cuando está el pico de los estrógenos, es como el mejor momento vocal en ¿Este qué relación momento al sería? ciclo. ¿Qué momento del ciclo sería? Empieza a ascender la producción en la fase folicular, o sea, en la segunda parte del ciclo, y el pico es en la ovulación. O sea, en esa parte del centro del pico, donde aumenta esa producción de estrógeno, es donde mejora muchísimo la elasticidad de los tejidos de la laringe, de los pliegues vocales, está al máximo la lubricación, la humectación de esos pliegues y por lo tanto entonces su contacto tiene una calidad muy especial, y eso se evidencia en el resultado acústico, porque es el momento en el cual hay más brillo en la voz, que puede haber más posibilidad también de movimiento en el rango. Wow, un montón. Estaba pensando para quienes quizás no están habituados a la palabra a la expresión fase folicular, sería la fase preovulatoria, ¿verdad? Exactamente, O sea, exactamente, es la preovulatoria. luego de la menstruación viene la fase preovulatoria y ahí comenzaría nuevamente a subir el nivel de estrógeno. Exactamente, a partir del día 6 del ciclo y hasta el 14, que es el día de la ovulación,
está toda esta fase, este crecimiento progresivo de la cantidad de esta hormona y el aumento de estas posibilidades también. Wow, súper interesante. ¿Y después Ujú. cómo sigue? Bueno, después tenemos la parte de la ovulación y luego la fase premenstrual. Ahí empieza a bajar un poco el rendimiento en cuanto a lo vocal, porque ahí empieza a actuar con más fuerza otra hormona, que es la progesterona. Entonces, esta hormona lo que produce es un aumento de la retención de líquido. Eso también puede pasar en otras partes del cuerpo, ¿no? No solamente en los pliegues vocales, pero realmente a nivel de los pliegues vocales ahí empieza a haber o se describe un leve edema. Un edema es una acumulación de líquido en algún tejido del cuerpo y al aumentar ese líquido en el pliegue vocal, estamos hablando por supuesto de tamaños milimétricos, ¿no? Pero sabemos que en la voz los cambios muy pequeños producen grandes cambios a nivel acústico. Entonces es un aumento del tamaño del pliegue vocal muy pequeño, pero grande para la proporción, que hace que la voz se agrave un poquito, porque un pliegue vocal más grande, más grueso, produce una voz más grave y hace que por ahí sea más difícil acceder a cierta parte más aguda del rango. Estaba pensando en esto que contabas hace un ratito, de que el estrógeno le da más elasticidad a los tejidos. Al Ujú. aumentar la progesterona, ¿el estrógeno disminuye o no disminuye? Está ahí, sí, Está es ahí. menos. Es menos. Es menos porque el pico fue en la ovulación. Entonces tenemos más progesterona, edematización en los pliegues vocales y a su vez un poquito menos de flexibilidad porque hay menos estrógeno. Exactamente. Empieza ¡Wow! el descenso, que es el mayor, se hace máximo en el momento menstrual, digamos, del ciclo. Wow. Esa sensación de que disminuye el rendimiento vocal, creo que en la fase premenstrual las mujeres lo sentimos en todas las áreas. El Claro, momento sí. premenstrual disminuye nuestro rendimiento. Totalmente, es que en realidad es el famoso síndrome premenstrual, ¿no? Eh, que está descrito que a un 20 a 40% de personas que menstruan lo sienten mucho, o sea, muy intensamente, tanto que puede impedirles hacer tareas cotidianas o interferir con sus tareas cotidianas, digamos, porque es una fatiga generalizada, este aumento de líquido en el cuerpo, en distintas partes del cuerpo, todo eso hace que sea más difícil. Qué interesante. Y pensando y relacionando todo lo que vas diciendo, esa fatiga generalizada también afecta a nuestra organización fonorrespiratoria y a nuestro rendimiento vocal. Es que, claro, uno no podría cuantificar cuánto es el efecto específico de lo que sucede a nivel de pliegues, de lo que sucede en todo el cuerpo y incluso en la emoción, porque también lo emocional está muy presente, ¿no? En ese momento. Absolutamente. Y en la Ujú. etapa, en el periodo menstrual, ¿qué ocurre? En el periodo menstrual es cuando, para que vamos a mirar el machetito, tenemos el sangrado, el estrógeno y la progesterona, ahora sí están bajos, y en cuanto a la voz, tenemos una voz todavía más grave y con un timbre más opaco en Menos ese sentido. brillante porque hay menos estrógeno. Ujú. Menos brillante y menos flexible también, porque el estrógeno otorga esta cualidad de flexibilidad. Y esto es independiente de cuán desarrollada tengamos nuestra técnica vocal o qué tipo de técnica hayamos trabajado. Perdón, hay mucho ruido de fondo acá, espero que no se No te escuche. escucha, no Ah, te preocupes. genial. Es independiente de nuestro entrenamiento vocal porque en realidad tiene que ver con una disponibilidad del cuerpo a nivel hormonal y netamente biológico, no funcional. ¿Correcto? Es independiente en el sentido que sucede a nivel biológico y sucede por estas hormonas y va a suceder en esos tejidos de esa manera. Ahora, cuanto más la persona tenga conocimiento de sí misma, cuanto más
tenga una técnica o un trabajo sobre su propio instrumento de autoconocimiento, puede ubicarse en lugares más cómodos para adaptarse a esa situación. Y Absolutamente, puede ser que se note más o se note menos, digamos, esa situación. absolutamente. Estaba pensando, tengo algunas preguntas anotadas que quería hacerte, pero una de ellas, y que recién me volvió a surgir esta pregunta a partir de lo que contabas. En el periodo premenstrual, entonces, la progesterona genera un aumento de el grosor del pliegue vocal por una edematización, una acumulación de líquido. ¿Podría producir algún tipo de difonía ese edema? Totalmente, O sea, totalmente, podría estar difónica y que esa difonía eh, tenga que ver con el momento del ciclo menstrual en el que me encuentro. exactamente. Sí, sí, es que esas personas que se ven muy sensibilizadas ante este ciclo menstrual, ese 20 a 30%, 40%, probablemente tengan una disfonía y probablemente le den o no importancia de acuerdo a qué trabajo hacen con su voz, ¿no? Si es una persona que por ahí no trabaja con su voz, no le va a dar mucha importancia, pero si es una persona, un cantante, una cantante que está haciendo shows, que tiene un alto rendimiento, que tiene que rendir de una determinada manera con su voz, probablemente sienta esa diferencia y, y sienta esa disfonía y se perciba esa disfonía. Y ante esa disfonía, Ari, que me imagino, pero no lo sé, que será leve y que no será una disfonía comparable a la de una situación como la de una laringitis, eh, ¿hay algo que se pueda hacer funcionalmente para mejorar esa situación si alguien tiene que cantar arriba del escenario y está levemente difónica por esta circunstancia? Sería muy importante, como empezó esta charla, que la persona que acompaña a esa cantante, a ese cantante, esté advertida de que esto puede suceder, ¿no? Eso sería súper importante porque puede ayudar a que en principio, esa persona tal vez no tenga esa exigencia en esos momentos del ciclo, programarse no tener esa exigencia y si no hay manera de evitarlo, ver qué se puede acomodar desde la técnica, desde el uso de la voz, desde el repertorio, desde las tonalidades, para que eso suceda de la manera menos traumática posible y más disfrutable y más eficaz. Es decir, que podríamos, por ejemplo, pensar en jugar con el ciclo menstrual y en la época premenstrual y menstrual bajar medio tono la tonalidad de las canciones Totalmente. y Pero subirla. fíjate, está buenísimo poder pensarlo así y otra vez volvemos a esto de que no muchas veces se tiene en cuenta. Entonces hay veces que a lo mejor porque muchas veces lo atribuimos o a una causa, el cambio o la disfonía que aparece esa leve, que aparece unos días y se va, por ahí se lo atribuye más a lo emocional, al cansancio generalizado, a la fatiga, al uso, pero no muchas veces a esto, ¿no? A que puede tener que ver con el ciclo. Y sí, hacerlo jugar, como vos decís, a esto en el entrenamiento, en las clases, en el coacheo, en la preparación de cuándo cantar, de cuándo presentarse, es el nivel profesional. Y pensaba que también, bueno, como profe de canto, ¿no? Como docente de canto, que innumerables veces recibo a mujeres cantantes que no entienden por qué les era más cómoda la tonalidad la clase pasada y pasó una semana nada más y quizás sabiendo que esto influye de esta manera, también se puede trabajar y creo que a un nivel hasta más abarcativo que simplemente el vocal, pero claramente a nivel de nuestra identidad como cantantes, la aceptación de que esta fluctuación en las tonalidades de las canciones y en nuestra comodidad no es un defecto que tenemos como cantantes, sino simplemente una característica a la que irnos acomodando, ¿no? Con otra tolerancia.
Sí, sí, es que se juegan tantas cosas, ¿no? Cuando uno se expone desde el lugar del canto, desde alzar la voz y cantar, que muchas veces, dependiendo de los recorridos que cada persona haga, hay cierta exigencia de la perfección, de siempre estar perfecto, de que todo suene bien, de que entre a tiempo, de que afine, de que suene lindo. Bueno, hay muchas exigencias que vienen de afuera o de adentro de la persona y que está bueno pensar en que nunca somos los mismos o estamos igual de un segundo al otro. O sea, ya desde el hecho de pensar que todo el tiempo están naciendo y muriendo células en nuestro cuerpo, eh, eso ya nos hace decir, bueno, es eso, pasó un segundo y ya estamos distintos, aunque no lo percibamos porque necesitamos una regularidad y una estabilidad, pero para la conciencia, pero sí pasan todo el tiempo cosas en nuestro cuerpo. ¿Verdad? Es cierto. Que bueno, la mirada macro nos ordena un montón también. Yo ¿Mm? quería comentar para la gente que esté o escuchando o viendo este podcast, esta vez lo van a poder ver, que quizás a alguna persona se le haya ocurrido, y a mí se me ocurrió cuando leí esta pregunta y empecé a pensar en a quién convocar para que pudiese hablar sobre este tema. Quizás alguien haya pensado o se pregunte por qué yo convoqué a Ari, por qué te convoqué a vos, y no salí a buscar alguna mujer, que podría haber sido como el primer lugar en el cual desembocar. En realidad yo lo convoqué a Ari, te convoqué a vos por la amplia formación que tenés, no solo como otorrinolaringo, como fono, perdón, estaba pensando en la carrera de Sí, otorrinolaringología, no sí. solo como fono, sino además como maestro y terapeuta vocal de método Rabine, que tiene el método Rabine, para quienes no sepan de qué se trata, tiene especialmente una mirada en relación al desarrollo de la voz y del cantante muy respetuosa del cuerpo, de la fisiología y de la biomecánica corporal. Entonces, creo que realmente tiene una mirada muy amplia, muy profunda y de mucha constante investigación y actualización el método Rabine. Y vos venís de todos esos lugares. Y una de las cosas que me acuerdo que te pregunté cuando te pregunté si querías, si vendrías a hablar a este podcast, era si esto se estudiaba en las carreras de otorrinolaringología y de fonoaudiología. Y quería que quizás nos cuentes un poquito eso, porque me acuerdo que se dio como una conversación ahí de estar de acuerdo en que es un área Sí, inexplorada. totalmente. Cuando vos me hiciste la invitación, a mí me activó un montón de representaciones, de preguntas, dudas. Hace unos años yo había tomado este tema, hace por lo menos 8 años, y la verdad es que la información que había no era escasa, no había demasiado a disposición. Ahora hay un poco más, tampoco es demasiado, porque mucho de lo que está disponible en realidad es de hace muchos años. Lo que pasa es que ahora está más disponible. No quiere decir que por ahí ahora se esté estudiando muchísimo más, pero sí hay más disponibilidad de información. Y también me pregunté, porque lo primero que yo te contesté y que te contestaría desde mí es no, no hay demasiada información, no hay demasiada formación tampoco, pero me surgió la duda porque yo hice la carrera hace más de 25 años, entonces dije, ¿qué pasó ahora? ¿Qué pasa ahora? Entonces hice un trabajo de campo ahí, fui a preguntar a gente que por ahí pasó hace menos tiempo por la facultad y me confirmó que sigue todo bastante parecido. O sea, lo que me comentaron, y voy a hablar, siempre tenemos que tener en cuenta que es la percepción de estas personas sobre lo que vivieron en la carrera, ¿no? Porque por ahí los docentes creen que eso es suficiente, que eso con eso queda cubierto el abordaje de este tema. Pero bueno, estas personas lo que recuerdan es haber tenido una clase en toda la carrera donde se hablaba de el ciclo vital, como esto que te estoy comentando, a lo largo de la vida, de lo que sucedía en las en una clase, todo desarrollado en una clase de endocrino, y dentro de esa clase entraba también el ciclo menstrual en relación a la voz, pero ¿qué te puede quedar dentro de todo eso?
Sí, yo lo que recuerdo es que tuve una muy buena clase, una muy buena clase sobre el ciclo menstrual cuando estaba en la carrera. Eso sí, eso lo aprendí exactamente, pero no en relación a la voz, sino en relación a lo embriológico, ¿viste? A lo histológico y a lo biológico. Es interesante, yo creo que quizás inclusive no haya tanta información en sí en relación con los ciclos menstruales y la voz, porque una de las cosas que leí el otro día estaba leyendo un estudio que decía, justamente un artículo que decía que hasta hace muy poco tiempo todo lo que tenía que ver con investigaciones en relación a la salud y al cuerpo se hacía con sujetos masculinos. Eh, Mm. y es muy casi gracioso pensar que la razón por la cual no utilizaban sujetos femeninos era porque se consideraba que eran hormonalmente inestables. Lo cual es insólito, porque si son hormonalmente inestables, uno pensaría que, bueno, con más razón tenemos que ver qué está pasando ahí. Pero no, se utilizaba a los sujetos hormonalmente estables y por lo tanto se trazaba una media que dejaba afuera un 50% de la población. Sí, aparte ya te das cuenta que cuál es la referencia de estabilidad, ¿no? O sea, sí. Es que hasta hace unos años se decía que los libros clásicos de medicina estaban hechos en base al varón cisgénero heterosexual blanco. Absolutamente, además no hay una diversidad étnica contemplada y hasta me atrevería a decir que no debe haber una gran diversidad etaria contemplada. Increíble. Para- Y sí. Y perdón, y algo muy llamativo, que la mayoría de las personas que estudian medicina son mujeres, ni hablar fonoaudiología, ¿no? En fonoaudiología no, somos 98% mujeres y 2% varones. no lo pensé, pero es verdad. 98% mujeres y no hay una formación profunda acerca de las variaciones en la voz y lo que ocurre a nivel fonatorio durante los ciclos menstruales, que además constituyen un 50 o 60% del tiempo de vida de una mujer. Sí. Es increíble. Em, en tu experiencia, ¿dirías que la mayoría de los docentes de canto suelen manejar esta información? Bien. Voy a hablar desde mi experiencia, Por como bien eso, lo por decía. eso pregunté en tu Sí, sí, experiencia. sí. Es difícil hacer generalizaciones, pero vamos a hablar desde la experiencia. La verdad es que no, así como fonoaudiólogos, imagínate, si los fonoaudiólogas que están relacionados y relacionadas directamente a la salud no tienen esta información, es mucho más difícil. Por ahí, por supuesto, hay casos, excepciones de gente que es inquieta, curiosa, que les interesan estos temas y se hace preguntas y va y estudia, pero yo no conozco que esto se trate en una carrera, por ejemplo, de canto, que exista. A lo mejor sí, no lo sé, pero nunca escuché que exista que eso. Por ejemplo, vos te imaginas ¿qué tendría que aprender un docente de canto, ¿no? Y pensás en las materias, pensás en música, pensás en la parte de canto, pensás en instrumento, pensás en pedagogía. ¿Y esto dónde juega, digamos? ¿No sería también importante saber eso para tratar con una persona, con la voz de una persona? Eh, yo creo que sí, pero creo que no, que la mayoría de la gente no lo tiene. De hecho, surgió esta pregunta que te hicieron y creo que hay muchas más personas preguntándose cosas así. De hecho, no voy a decir el nombre en estos momentos, pero la persona que hizo esta pregunta es docente, yo justo la conozco, y es docente, me pareció fantástico que apareciera la pregunta en el mapa, y Mm. pensaba, claro, e incluso si tuviésemos como docentes, todos los docentes de canto, la curiosidad de averiguar, de preguntarnos esto y de salir a buscar información, la información que hay es mínima. Sí, Es decir, que en tenés razón. realidad hay como una gran laguna
informativa y falta de conocimiento. Ni siquiera sé si hay desinformación, creo que hay falta de información. Sí, definitivamente. Sí, corriéndolo incluso porque no es una cuestión de culpabilizar a los docentes, Por digamos, porque no supuesto. informarse o lo que sea, no es una, ni siquiera es una crítica, es una reflexión de decir, mira, este tema tan importante y que ni siquiera se trae a visibilizarlo y a poder estudiarlo. Y si lo querés hacer, tampoco tenés dónde hacerlo. Es que creo que pasa inclusive por ahí, porque ya que estamos, podríamos decir que si les fonoaudiólogos son en un 98% mujeres, les docentes de canto, no sé si en un 98%, pero somos Sí. una mayoría, creo yo, indudablemente. Ujú, Estamos, como decís vos, constantemente en un área que implica una actividad de alto rendimiento, porque cantar no es ni más ni menos que una actividad de alto rendimiento que involucra, creo que a todos los planos de un individuo. ujú. Entonces, si esta información ni siquiera es asequible, ni siquiera podemos salir a buscarla y encontrarla, y como decís vos, los profesionales de la salud tienen tan poquito acceso a este contenido, a este conocimiento, los docentes de canto estamos, como quien dice acá en Argentina, en el horno. Pero qué bueno que podamos traer como la inquietud y salir a buscar información. Y bueno, que vos acá nos estés contando, porque aparte no es menor todo lo que nos estás contando. Para una mujer es realmente implica una variabilidad muy grande de lo que pasa con su voz. Sí, porque además es esto que te decía, es esa costumbre o ese hábito, mejor dicho, más que costumbre, de percibir cuestiones muy sutiles, hacen que lo que vos, el cambio más sutil sea un cambio muy grande para esa persona. Y eso afecta también o impacta en lo emocional, porque si vos no rendís como estás acostumbrada a rendir, eso afecta a tu seguridad, afecta a tu manera de pararte en un escenario, de exponerte, de mostrarte. Y no es lo mismo si eso tiene un efecto sin que uno sepa que está teniendo ese efecto, así uno está advertido, advertida de que eso sucede. Y escapa a nuestro control, además. Sí, Sucede. sí, sí, sí. Y también que se puede trabajar para que ese efecto no sea devastador, digamos, para que no afecte tanto que no se pueda cantar en ese momento, Claro, ¿no? porque no solo hablamos de una pequeña variabilidad en nuestra posibilidad de cantar agudos o graves, o en el brillo u opacidad de nuestra voz, sino que inclusive podríamos estar hablando hasta de difonías. Y Sí, es un montón. sí, y acá nos vamos al plano de la prevención y preventivo, porque es un periodo de mucha vulnerabilidad. ¿No? A muchos niveles, pero si hablamos de lo que sucede biológicamente en los pliegues vocales y nos vamos a esa parte, todos estos cambios, ese aumento del edema, eh, hay un cambio también en los vasos sanguíneos, ¿no? Que están más propensos, hacen que los tejidos estén más propensos a sufrir alguna injuria ante un esfuerzo, por ejemplo. O sea que podría afectar también a los músculos o ligamentos de la laringe. Definitivamente, definitivamente los músculos, los ligamentos de la laringe tienen receptores para estas hormonas, por eso se ven influidos por estas hormonas y pueden llegar a ser un factor de riesgo para producir una patología vocal. Wow. Es interesante porque quizás el mensaje muy simplificado para que quienes estén escuchando y a lo mejor no están tan habituados a la terminología clínica o en relación con las hormonas o inclusive la terminología más técnica a nivel vocal, el mensaje podría simplemente ser, si estás en cierto momento de tu periodo, de tu ciclo menstrual y advertís que no estás pudiendo cantar tan agudo, por ejemplo, claramente hacer un esfuerzo por el bien de la performance no es una buena idea, nunca es una buena idea,
hacer un esfuerzo por el bien de la performance, creo yo, después está sujeto al criterio de cada cantante, pero justo en este momento estás particularmente expuesto al riesgo de lastimarte. Sí, sí, y ahí entra a jugar esto que hablábamos hace un rato de qué se puede hacer, ¿no? Cuando uno está así, porque si la técnica, la manera, el estilo de canto es un canto eh, de presiones subglóticas altas, de esfuerzo, de compensar a través de la fuerza lo que se quiere lograr, en ese momento estás poniendo en riesgo la salud vocal. Lo que habría que hacer en realidad es disminuir toda esa fuerza, de sacar, alivianar, porque cuando vos tenés estos pliegues vocales que están más engrosados, que están más grandes, más edematizados, necesitan más presión para poder Para poder. separar. Pero la cosa es, ¿cuál es el mínimo, el umbral de presión que necesitan para separarse y no irte a directamente ir al máximo que puedas enviar de presión para lograr efectividad? Perdóname que te pregunte, ahí se me surgió una duda. ¿Para poder separarse durante la inhalación o para... No, durante la inspiración o la inhalación están separados los pliegues vocales. Y entonces, ¿por Siempre qué están haría separados. falta más presión para poder separarse? O para poder Porque vibrar, digamos, llegar al contacto que habilite la vibración que requiere la fonación. exactamente, cuando al final de la inspiración los pliegues vocales tienen la oportunidad de juntarse en el centro, ¿m? Y abajo de ellos, en la tráquea, se empieza a formar una presión de aire que viene de la parte baja del sistema respiratorio. Eh, Ellos están juntos con una fuerza, ¿no? Y de abajo viene otra fuerza que tiene la propiedad de poder separar esos pliegues en el momento en que se igualan esas fuerzas, la fuerza de cierre y la fuerza de separación que viene desde abajo. Ahí disminuye la presión y vuelven a juntarse. Y eso sucede, eso es un ciclo que sucede durante muchas veces por segundo, dependiendo de la nota que estemos cantando. Entonces, el, la condición, el estado de los pliegues vocales va a requerir mayor o menor presión para lograr esa separación en cada uno de esos ciclos. Bien, entiendo. Wow. Sí, nos No, fuimos muy, muy ahí bueno, no al importa, núcleo. pero todo es importante y todo es interesante y en ningún momento nos desviamos de la temática, además. Sí, sí, sí. Ari, no tengo más que palabras de agradecimiento por estar hoy acá, por habernos acompañado en este episodio especial del podcast. Me quedaría hablando de todo con vos. Yo también. La verdad es que disfruté muchísimo. Ojalá toda la gente que escuche este episodio lo disfrute tanto como yo. Y gracias además por abordar una temática que realmente necesita, creo que más voceros, voceras, más gente que levante la posta y que diga, que tome la posta y que diga, hablemos de este tema porque existe, porque es real y como decís vos, nos afecta bueno, a una enorme parte de la población mundial, por lo tanto, una enorme parte de la población cantante, y nos afecta un montón, mucho más quizás de lo que imaginamos. Así que bueno, mil millones de gracias por estar hoy acá. A toda la gente que está escuchando, espero que este episodio les haya resultado súper interesante y útil. Y nos vemos la próxima. Espero que se queden a escuchar todo el resto de los episodios que siguen, que van a estar buenísimos, pero este en particular, estoy muy contenta de que lo hayan escuchado hasta el final, porque si llegaron acá es que lo escucharon hasta el final. Un abrazo muy grande, Ari, muchas gracias y un abrazo enorme para todos, que tengan una hermosa semana con su voz. Nos vemos la próxima.